Muchas gracias, bueno, a todos por estar. Bueno, agradezco al abogado Carlos Hugo, de Cancillería, un amigo, al profesor Camilo, un amigo que viajó desde Brasil para estar en la Fundación de Ciudadanos del Mercosur, ¿te acuerdas? Ese 26 de marzo de 2015. Y este es un evento muy importante porque está relacionado a lo que sufrimos los ciudadanos en la integración fronteriza, en esa circulación de personas, en esos derechos que a veces no son cumplidos, en esa falta de coordinación de las políticas de los estados, y en los cuales hay desafíos enormes. Y creo que hemos avanzado, por lo menos en la última década, con el Estatuto de Ciudadanía en Mercosur. Acá José está desarrollando toda la temática de ese estatuto, que es muy importante para darle visibilidad al Mercosur, en donde el ciudadano se convierte en el elemento central. Todas las políticas públicas deben ser destinadas a promover una ciudadanía participativa, y no solamente eso, sino que aquellos que detentan el poder público pudieran satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Es decir, que tiene componentes de políticas como la de lograr a futuro una democracia de calidad, una economía competitiva, colaborativa y de bienestar, con oportunidades para el emprender. También en el tema social, que es muy importante, en los cuales los ciudadanos a futuro deberíamos tener satisfechas las necesidades sociales más importantes, de una buena educación, de calidad, de salud básica, de seguridad social, de vivienda, acceso a la tierra, respeto, derechos humanos. O sea, hay variables importantes que nos permiten a futuro decir que nuestra organización puede ayudar en conjunción con el sector público lograr ese bienestar y dignidad para todos los ciudadanos que habitamos el Mercosur. Así que muchas gracias a los expositores, muchas gracias a nuestros coordinadores que están en los diferentes países de ciudadanos del Mercosur y que estamos creciendo. Muchas gracias a los participantes y les invitamos a formar parte de este equipo que tiene fundamentalmente una pasión por esa integración verdadera, esa integración humana por sobre todas las cosas, ¿no? En los cuales hay que construir y no confrontar. Así que muchas gracias. Entonces les dejamos, José, le dejamos a nuestros expositores. Muchas gracias desde ya y de corazón, un fuerte abrazo. Gracias, profesor Aldo. Bueno, le voy a pedir entonces al profesor Carlos Hugo para que él se vaya presentando, nos cuente, nos comente qué es lo que él está haciendo en este momento en la Cancillería del Paraguay, en el departamento en el que él se encuentra, del cual él es jefe, y para que también vayamos nosotros conociendo y creciendo en el conocimiento de lo que son las relaciones y la integración visto. Esta es una mirada desde la Cancillería, porque nosotros estamos acostumbrados a ver esto, a analizarlo desde los documentos del Mercosur, pero en este momento tenemos con nosotros al profesor Carlos Hugo. Profesor, adelante, por favor. Sí, apreciado José, muchas gracias. Yo había dejado un currículum verbalizado breve, no sé si lo tienes, en todo caso podrías dar lectura a ese currículum. Si no, bueno, lo podemos hacer al final. El profesor Aldo le había remitido su documento, podemos a lo mejor darle una lectura si prefieren al final de la charla, para, digamos, que los asistentes tengan alguna precisión mayor. Pero bueno, mayormente diré que estoy encargado de la jefatura para asuntos con la sociedad civil del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Dirección de Integración Económica. Soy abogado egresado por la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, con una maestría en Derecho Civil y Comercial, también de la misma casa de estudios, y también incluyendo el curso de posgrado en Didáctica Superior Universitaria por la Facultad de Filosofía, también de la Universidad Nacional de Asunción. Y bueno, después he realizado algunos otros cursos también que, bueno, ya después podríamos señalarlos más puntualmente en el currículum verbalizado, para ir un poco acortando y acotando el tiempo. Es lo que puedo decirles mayormente de mis funciones en Cancillería. Llevo ya bastantes años en la administración pública y estoy actualmente ejerciendo la coordinación alterna del subgrupo de trabajo número 18, Integración Fronteriza, que es un órgano subsidiario dependiente del Grupo Mercado Común. Es lo que puedo acotar, José, con mi presentación breve hasta el momento. Gracias, profesor, excelente. Al final vamos a leer el currículum verbalizado que usted nos hizo llegar. Bien, ustedes dirán cómo, si hacemos el inicio a la presentación ya o aguardamos algo más. No, puede empezar, profesor, puede empezar ya la presentación, no hay ningún problema. Correcto, correcto. Bueno, había dejado una presentación en PowerPoint. No sé si la puede proyectar allí. Y entonces sí tenemos visualizada en la pantalla la presentación. Puede compartir la pantalla, está autorizado para compartirla. A ver. Aldo, no sé si te había llegado la presentación que te había enviado para poder... No me había llegado, por eso... Sí, al Gmail. Porque estaba nomás acá con algunos inconvenientes para poder proyectarla, pero bueno, no importa, si hay, vamos a tratar de superar ese inconveniente. Si me aguardan unos minutos, por favor, apenas un par de minutos, vamos a ver si podemos solucionar ese inconveniente y poder en todo caso ya desde aquí hacer la presentación. Le pido un poquito de paciencia. Sí, yo tengo la presentación, pero lamentablemente creo que me parece que mi Gmail tuvo algunas dificultades, ¿no? Pero... Correcto. Bueno, a ver, vamos a tratar de alguna manera, y si no se puede, no se preocupen que voy a hacer la misma presentación en forma verbal. Denme por favor un par de minutos y retorno con todos ustedes. Si no podemos, Carlos Hugo, podemos hacer lo siguiente, lo podemos empezar con Camilo y luego vos preparás esa presentación, ¿te parece? Como ustedes quieran, sin ningún problema, no tengo ningún inconveniente. ¿Tenés tiempo para hacerlo, para compartir tu presentación? Sí, sin problema, no hay problema, porque bueno, hoy íbamos a estar ambos expositores de cualquier manera, ¿no? Claro, de alguna manera, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no? ¿Te parece bien, Camilo, hacer eso? Bien, muy bien. Si Camilo no tiene inconvenientes, yo tampoco, ¿eh? Bueno, perfecto. Entonces, cambiamos un poco el orden. Bueno, vamos. Entonces, yo soy profesor de la Universidad Federal de Goiás. Me llamo Camilo Pereira. Estoy en el departamento que se llama Instituto de Estudios Socioambientales. Y soy profesor de geopolítica y mis líneas de investigación son frontera, integración sudamericana y conflictos internacionales. Yo trabajo desde 2006 con la temática de frontera y hago muchas investigaciones en el terreno.
en los países vecinos y en la frontera. Entonces busco siempre tener la idea actual de la frontera y mostrar, presentar también los cambios que ocurren en esta frontera. Entonces, hoy, ¿están mirando bien? ¿La pantalla está funcionando bien? Sí, está bien. Ok, entonces voy a hablar sobre la burocracia y las diferencias en las leyes de los países, que son desafíos, son retos para la integración fronteriza, sobre todo entre Brasil y Paraguay. Mi tesis de doctorado en geografía fue la triple frontera Brasil-Paraguay-Argentina, entonces conocí muchos de los problemas en esta frontera. En este momento actual yo estoy trabajando con un grupo de investigación acá, en la Universidad Federal de Goiás, que se llama Laboter. Nosotros de Laboter tenemos entonces artículos en producción sobre la frontera, la realidad de la frontera Brasil-Paraguay. Porque en este momento actual, la prensa brasileña, por ejemplo, los vehículos de medios de comunicación, presentan a Paraguay y la frontera como espacio de violencia. Entonces, presentan unos estereotipos, muchas veces falsos, sobre la realidad de la frontera. Y nosotros acá en la Botet tenemos este trabajo de presentar la realidad de la frontera. Hacemos investigaciones y buscamos tener las informaciones sobre la economía, los potenciales de desarrollo, los problemas y la cooperación y la integración que hay en esta parte de Sudamérica. Bueno, la frontera de Brasil con Paraguay tiene muchas ciudades gemelas. Tenemos ahí, hacemos estos mapas acá en la universidad. Tenemos entonces muchas ciudades gemelas en la frontera, desde el norte, Porto Murtinho, con Carmelo Peralta, hasta el sur, con Foz de Iguazú y Hernandaria, Ciudad del Este, Presidente Franco. Entonces, son muchas las ciudades gemelas y muchas las potencialidades para la integración entre Brasil y Paraguay. Tenemos entonces algunos proyectos de integración de transportes para esta parte de Sudamérica, entre entonces los puertos de Chile y Brasil, las carreteras que están en proyecto que pasan por Paraguay. Entonces tenemos proyectos pasando por Porto Murtinho, Carmelo Peralta y también Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Tenemos entonces este panorama de la región de frontera para los proyectos de integración en Mercosur en este momento. Tenemos algunos problemas de diferencia de leyes. Por ejemplo, en Brasil la franja fronteriza tiene 150 kilómetros, en Paraguay 50, pero la ley en Paraguay tampoco funciona bien. Tenemos entonces muchas cuestiones diferentes, imposibilidad de desarrollar proyectos en esta parte de Brasil. La franja fronteriza de Brasil, por ejemplo, la ley brasileña prohíbe la propiedad de haciendas o de fábricas por extranjeros. Entonces son puntos importantes para ser colocados sobre la mesa en el debate entre Brasil y Paraguay, Brasil y Argentina y Brasil y Uruguay y otros miembros de Mercosur. Son las leyes que muchas veces impiden el desarrollo pleno de la cooperación y la integración. Tenemos también otro punto entre los países Brasil y Paraguay, el acuerdo de localidades fronterizas vinculadas. Tenemos entonces las leyes que demoran mucho, que tardan demasiado para salir del papel. Por ejemplo, este acuerdo que fue firmado en 2017, ahora solamente en diciembre de 2021 fue aprobado. Entonces, tarda mucho, y muchos años, a veces 10 años o más, para salir un acuerdo internacional del papel. Entonces, este es otro punto que necesitamos arreglar en el Mercosur. Sí, las leyes necesitan ser homogeneizadas. Tenemos otros problemas, como por ejemplo, para viajar entre los países en auto es difícil, no es fácil. Tenemos problemas, por ejemplo, para turismo. El turismo es un sector que necesita ser desarrollado. Para esta parte de Sudamérica, con pocas oportunidades de trabajo formal, el sector turístico necesita de apoyo de los gobiernos. Entonces necesita cambiar las leyes. Por ejemplo, algunos ejemplos. Lo que pasa hoy.
para salir de Brasil en auto, ir y viajar a Paraguay, necesito de una carta verde, que es un seguro para los autos. Necesito también comprar cosas para mi auto que no están en la ley brasileña, pero necesitan en la ley de Paraguay. En Argentina es diferente también. Por ejemplo, en Paraguay necesitamos tener un chaleco reflector en el auto y 2 triángulos. En Brasil solamente tenemos un triángulo. Entonces son pequeños detalles que necesitan ser conocidos por las personas, las autoridades de Mercosur y de las cancillerías. En Argentina necesitan todavía más cosas en el auto para viajar. Un cable de acero, 2 triángulos y un montón de otras cosas. Entonces, este tipo de problema necesita ser conocido por las personas que toman las decisiones en Mercosur. Y esto impide muchas veces el desarrollo turístico. El turismo es muy importante y el sector tiene muchos obstáculos. Hay muchas cosas, y a veces pequeñas y simples, que necesita cambiar. Por ejemplo, el problema de la corrupción policial. Esto hay que ser conocido. Entonces, los países tienen problemas de la coima y la cultura de la coima que los viajeros, los turistas tienen que pagar en todas partes de Sudamérica cuando hacen un cruce. Muchas veces por la matrícula ser de otro país, los policías en determinadas partes de la frontera piden la coima como algo cultural y esto se naturaliza. Esto es una costumbre muy mala, una cosa que nos puede ocurrir para el desarrollo turístico. Entonces es un tema difícil de arreglar, pero hay que hablar sobre eso también. ¿Sí? Necesitamos también conocer, por ejemplo, los puntos históricos e importantes de la frontera para hacer rutas como hay en Europa. Camino de Santiago de Compostela, por ejemplo, entre Francia y España, podríamos tener este como ejemplo para la región de Misiones, las misiones jesuíticas en Brasil, Paraguay y Argentina. Podemos tener una ruta que pasar por 3 países. Esto es muy difícil ocurrir por toda la burocracia que hay y las diferencias, por ejemplo, en las leyes de tránsito y todo eso. Otra cosa, los proyectos de infraestructura que tenemos hoy en este momento necesitan contemplar también las ciudades por donde van a pasar los puentes, las carreteras y los ferrocarriles. No necesitamos desarrollo para la frontera y no que la frontera sea solamente una área de pasaje para mercancías entre los 2 puertos, los puertos de Atlántico y de Pacífico. Entonces tenemos todos estos proyectos. El último es el puente entre Puerto Murtinho y Carmelo Peralta, que necesita ser conocido por parte de brasileños y paraguayos, que es una parte muy pobre de los 2 países, y que podría este puente servir para empezar un nuevo momento en la relación entre los 2 países, ¿sí? De desarrollo de la parte de la frontera. Lo que ocurre en Europa podría ocurrir acá en Sudamérica. Y también para la política hídrica de los países. Los ríos que están en Paraguay, Brasil y Argentina, ¿sí? Compartiríamos entonces muchas de las cuencas de los ríos principales. Entonces, esto es otro tema que necesita ser mejor trabajado. Otro punto importante, ofrecer otra mirada para la frontera y difundir esta mirada. Una mirada que sería una área de gran interés turístico por la presencia de las misiones jesuíticas y también por ejemplo, la experiencia europea de las rutas turísticas históricas. Acá en Brasil teníamos esta oportunidad de, junto con Paraguay, desarrollar la idea de la ruta de los yerbales, ¿sí? Para tener entonces ahí una opción de desarrollo turístico para esta región. Lo que ocurre hoy es otra situación. Tenemos entonces la prensa brasileña y muchas veces la academia que presentan la frontera como espacio de violencia. Este tipo de información que está ahí en la pantalla es lo que se ve casi toda la semana en los periódicos y noticieros de Brasil. La frontera con colores rojo o rosa o violeta, que son las partes más violentas de Brasil. Esto
es con estadísticas que son falsas muchas veces, porque, por ejemplo, la ciudad más violenta de Brasil, que sería Coronel Sapucaia, en la frontera con Paraguay, el otro lado es Capitán Bado, tiene ahí el título de la más violenta de Brasil, cuando Río, en 2012, tiene 4.000 homicidios, y esta ciudad en 2012, 14. Entonces, es ridículo hacer estadística si no presentan las muertes totales, porque las estadísticas trabajan con una muerte para un grupo de 100.000 personas, pero cuando se trabaja con estadísticas es necesario presentar también los números totales, porque si tenemos esta información solamente por la mitad estadística, parece que la frontera es muy violenta. Y esto no es verdad en comparación con la realidad de otras ciudades más grandes en Brasil y también en Paraguay. Entonces hay que hacer un esfuerzo que nosotros acá en La Botera hacemos para cambiar la idea de frontera como espacio de violencia y presentar la frontera real, lo que hay en la frontera, ¿sí? Es muy poco probable que un turista sea robado en una calle de Ponta Porã o Pedro Caballero mientras hace compras. ¿Sí? Lo mismo, esta seguridad no ocurre en Río de Janeiro, por ejemplo, ¿sí? Con el turismo que hay en la ciudad. Entonces, tenemos ahí esta idea en la Universidad Estadual de Mato Grosso del Sur, donde tengo compañeros que trabajan ahí, en Ponta Porã, en la frontera con Paraguay, que intentan desarrollar este camino de los herbales, en portugués, una ruta turística, ¿sí? Que sea una alternativa, una posibilidad de desarrollo y cooperación entre los dos países para creación de empleos y también de desarrollo económico en esta parte de Sudamérica. Brasil, por otro lado, con nuestro gobierno, y no es solamente este gobierno, ¿sí? Hace 10 años tenemos entonces una política del gobierno de Brasil que mira la frontera desde la perspectiva de la seguridad, de la defensa, y tenemos entonces ahí la franja fronteriza de Brasil, 150 kilómetros, donde tenemos proyectos, programas de combate al crimen, y la preocupación de la prioridad del gobierno de Brasil es llevar ahí las Fuerzas Armadas y la policía para la frontera, para hacer la fiscalización, el combate al contrabando y todo eso. Entonces, actualmente tenemos el programa de protección integrada de la frontera desde 2016. Esta es actualmente la prioridad del gobierno de Brasil para la frontera. Lo que tenemos acá es la oportunidad con Ciudadanos de Mercosur de hacer llegar a los gobiernos de los dos países las potencialidades de la frontera y los problemas de la frontera de una manera actual y con las informaciones necesarias que van a ser utilizadas para políticas de desarrollo, ¿sí? Esta era un poco de mi presentación. Muchas gracias. Me quedo a disposición para contestar preguntas, ¿sí? Al final. Gracias. Gracias, profesor Camilo, muy amable. Y ya entonces, para que cuando lleguemos al final vayan preparando las preguntas para nuestros expositores, tanto el profesor Camilo como para el profesor Carlos Hugo. José, ya tengo la presentación de Carlos Hugo, así que voy a poder compartir. Sí, está todo compartido. En el intertanto, quiero pedirle a quienes siguen ingresando que registren su correo electrónico en el chat, si son tan amables. ¿Ahí está compartido ya? Sí, señor, ahí está. Bueno, me das instrucciones, Carlos Hugo, para cuando quieras cambiar de Estamos pronto. diapositiva. Estamos pronto, correcto. Bien,
muchísimas gracias y de nuevo reitero mis saludos en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores a todos los que ya están conectados. También quiero extender los saludos del Viceministro de Relaciones Económicas e Integración, embajador Raúl Cano Ricciardi, y del Director General de Política Económica, embajador Enrique Franco, del mío propio también, Carlos Hugo Centurión, del Director de Integración Económica también, secretario José Giret, y bueno, de mi parte también muy complacido por esta nueva oportunidad que nos brinda Ciudadanos del Mercosur para poder estar cerca a todos ustedes con, bueno, un nuevo encuentro que nos acerque, esta vez desde las reflexiones que hacen a la integración de fronteras. Sin más, vamos a iniciar directamente y quiero traer una novedad a este panel, porque no estaba en el libreto, apreciado Aldo, lo que están leyendo allí, Proyecto de Cooperación en Mercosur dialoga con sus fronteras, donde además de las cuestiones que tienen que ver con la integración fronteriza, quisiera hacer una presentación por primera vez aquí en el Foro de Ciudadanos del Mercosur de un tema que lo estamos abordando ahora en el subgrupo 18, que es el proyecto de cooperación, que es el otro tema que voy a abordar aquí, porque es bueno también que que nuestros amigos latinoamericanos y del mundo puedan enterarse de qué es lo que estamos haciendo en el subgrupo en este proyecto de cooperación, que realmente es algo que por lo menos es inédito, no tiene un precedente así como tal en el Mercosur. Yo quiero iniciar con 2 o 3 preguntas disparadoras. En primer lugar, ¿por qué la temática de fronteras es importante para un proceso de integración como el Mercosur? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué razón la temática de fronteras tendría que tener una consideración especial? Es decir, ¿por qué las fronteras deben tener una consideración especial, específica, un tratamiento diferenciado? Y esa es la segunda gran interrogante que la vamos a desarrollar en esta presentación, y sobre todo entender el por qué, a qué responde este tratamiento diferenciado y cómo las fronteras pueden coadyuvar con el desarrollo de un proceso de integración. Entonces, sin más, vamos a la primera lámina entonces. Aquí vamos a ir viendo el doble enfoque de la temática fronteriza en el Mercosur. Vamos a tener allí que por un lado la temática de fronteras tiene un enfoque bilateral, por otro lado tiene un enfoque regional. En el enfoque bilateral, como tienen allí, hay otra vez un subenfoque interno fronterizo y otro transfronterizo, es decir, al interior de los países y entre los países. Por otro lado, el abordaje regional, tenemos un abordaje a nivel Mercosur y un abordaje regional como en la visión de la temática de fronteras como una zona fronteriza vinculada. Y queremos destacar esa palabra allí, vinculada, que vamos a ir desarrollándola en las siguientes láminas. Bien, la normativa regional actual de frontera. Quisiera iniciar señalándoles y justamente haciendo clara mención a muchas de las cosas que había expuesto justamente el colega expositor anterior sobre muchos de los temas que aborda nuestra temática de fronteras. Él había justamente mencionado el acuerdo de localidades fronterizas vinculadas del Mercosur. Está establecido por la decisión número 13/19 del Consejo de Mercado Común. Esta es la primera norma que regula a nivel regional la integración de fronteras en el Mercosur, es decir, en 31 años de historia, este acuerdo que ven en la lámina es la primera normativa regional que regula la integración de fronteras
en cuanto a un acuerdo se refiere, ¿no es cierto? La integración fronteriza ya existe en el Mercosur hace años, pero no teníamos un acuerdo en ese rango normativo. Esta es la primera. Es una norma ampliamente abarcante, omnicomprensiva, compone muchos ejes temáticos, como vamos a ver acá. Contempla un trato especial y diferenciado para la zona de frontera, y también en este acuerdo vamos a ver el tema de la discriminación positiva para las zonas fronterizas vinculadas del Mercosur en un esquema normativo bi y trilateral versus un esquema regional, que es lo que vamos a ir desarrollando. La siguiente lámina, entonces. Bien, aquí tenemos en la lámina, quería traer un poco a colación cuáles son las normativas de fronteras. No están todas, pero estas son las principales. Y vamos a tener en primer lugar la resolución 5915 del Grupo Mercado Común, que es la que crea su grupo de trabajo número 18, SGT 18, Integración Fronteriza, que como dije al principio es un órgano dependiente del Grupo Mercado Común, que como bien ustedes saben es el segundo órgano decisorio en importancia luego del Consejo Mercado Común. Hay una resolución también del 2516 del Grupo Mercado Común, que es la que establece las funciones y atribuciones del SGT 18, y por su parte la normativa que acabo de mencionar, la decisión del Consejo Mercado Común 13/19, que es precisamente el acuerdo de localidades fronterizas vinculadas del Mercosur. Por su parte, también en este curso se aborda fuertemente el tema del Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, que tiene dos decisiones, ¿verdad? Una es la 6410 y otra es la 3217, que actualiza el plan de acción, porque el Estatuto de Ciudadanía, que como bien ustedes saben, aprovecho para señalar, es un conjunto de derechos y atribuciones que benefician a los ciudadanos del Mercosur, señalado en 11 ejes temáticos, señalado justamente en esa normativa del Mercosur. Entonces, como dije, una es la 6410 y otra es la 3217, que lo que hace es actualizar el plan de acción del Estatuto de Ciudadanía. Y por supuesto otras normativas relacionadas, acá podemos citar el Acuerdo de Recife, en fin, varias otras. Entonces vamos a ir a la siguiente lámina entonces. Bueno, acá vamos a ir un poquito desgranando el tema de la discriminación positiva en la normativa Mercosur, ¿no es cierto? Vamos a empezar señalando, considerando el tercer párrafo de la resolución que crea el subgrupo de trabajo, en el tercer párrafo considerando, habla de considerar la localidad y la zona de frontera como un área específica. Por su parte, la resolución que establece las funciones y atribuciones del SGT 18, en el primer párrafo considerando se lee: fomentar medidas para el desarrollo conjunto de estos territorios, promoviendo su consideración como un área específica, objeto de políticas del Mercosur. Se dan cuenta ustedes como la normativa del Mercosur va señalando el término específico al tratarse del tema de fronteras. La misma normativa de funciones y atribuciones de su grupo, en el literal B del artículo 2, dice: elaborar propuestas de instrumentos normativos u otros cursos de acción mediante la creación de regímenes especiales que se ajusten a las necesidades específicas de las mismas. Y por su parte, el acuerdo de localidades fronterizas vinculadas, que entre otras cosas, cuando lean bien a profundidad el acuerdo, van a ver que allí dice facilitar la convivencia de las localidades fronterizas vinculadas, entre otras cosas dice a través de un trato diferenciado a sus pobladores. La siguiente. Vamos a continuar entonces con el enfoque normativo en la temática de fronteras, señalando entonces, en primer lugar, la resolución, la que crea el SGT 18, en el primer párrafo considerando, dice: la fluidez del relacionamiento entre las comunidades fronterizas de los estados partes en sus más variadas dimensiones contribuye a la profundización del proceso de integración.
Entonces acá ya tenemos una de las preguntas respondidas, que integrando las fronteras en forma conjunta en sus más variadas dimensiones contribuye a profundizar el proceso de integración. Por su parte, esta misma normativa en el segundo párrafo del considerando dice promover la dinamización de las relaciones entre las poblaciones linderas. Observemos bien un detalle aquí. No dice promover la dinamización de uno y otro lado de la frontera. Dice entre las poblaciones linderas. Es decir, acá nos está señalando la normativa de Mercosur una visión conjunta y no segmentada de la integración de fronteras, que es la característica principal de una zona fronteriza vinculada. Siguiendo con el enfoque normativo de la temática de fronteras, vamos a ver lo que siguen señalando las normativas. La de funciones y atribuciones de su grupo, vamos a citar solamente algunas. Entre ellas, dice, recomendar la adopción de medidas que puedan beneficiar a las poblaciones fronterizas de los estados partes, elaborar propuestas de instrumentos normativos y otros cursos de acción destinados a facilitar y mejorar las relaciones entre las comunidades fronterizas, realizar actividades específicas de integración fronteriza con la identificación de posibles fuentes de financiamiento. Ahí vamos a ir aterrizando de a poco en el proyecto de cooperación, que es la segunda parte de esta posición, para ir avanzando pronto. La siguiente, entonces. Ahí tenemos, nuevamente, vamos a hablar de la diversidad temática y multidimensional que tanto caracterizan a las fronteras en la norma Mercosur. La normativa de creación de su grupo, vamos a ver qué dice en el considerando. Habla de la diversidad temática, lo que hace necesario crear un espacio de trabajo permanente con el objeto de promover medidas para el desarrollo conjunto de estos territorios y su comunidad. Habla de desarrollo conjunto nuevamente, no habla de desarrollo segmentado de uno y otro lado de la frontera. La normativa de funciones y atribuciones, ¿de qué habla? Vean lo que tenemos en la lámina, las variadas áreas temáticas que comprende la integración de fronteras. Y aquí aprovecho para hacer un señalamiento a los apreciados asistentes. La temática de fronteras es prácticamente la única, o digamos, me atrevería arriesgadamente a decir que es el foro de Mercosur que contempla prácticamente todos los temas de la agenda Mercosur. Porque cada foro tiene, pues, sus ejes temáticos diferenciados. Cada subgrupo de trabajo tiene sus temas específicos. El subgrupo 11, salud, por ejemplo. El subgrupo 5 habla de transporte, ¿no es cierto? El subgrupo 1 de comunicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, el subgrupo 18, observen la cantidad de ejes temáticos que comprende: salud, educación, cultura, pueblos indígenas, comunidades multiétnicas, trabajo, migración, transporte, energía, infraestructura, desarrollo urbano y rural, desarrollo económico, cooperación, integración productiva, seguridad, medio ambiente, turismo y otros destinados a fomentar la integración entre las comunidades de frontera. La siguiente. Esa es la multiplicidad de los temas de frontera. Bien, entonces, ¿qué podemos resumir en estos dos óvalos que están allí en función a lo que acabamos de señalar? Que el régimen normativo de fronteras, por un lado, habla de qué cosa: de la especificidad del tratamiento de las zonas de frontera y del principio de discriminación positiva. Estoy mencionando por primera vez esto, el principio de discriminación positiva, es decir, vamos a discriminar positivamente a las fronteras en función a no dar privilegios en detrimento de otras zonas, no, dar el trato especial y diferenciado que deben caracterizar a toda zona fronteriza, porque el ciudadano de fronteras obviamente tiene un desarrollo, una convivencia distinta que no lo posee un ciudadano no fronterizo, ¿no es cierto? Hay personas que viven de un lado, trabajan del otro, hay personas que viven y trabajan de un lado, pero plantean pueden munirse de sus mercancías de subsistencia del otro lado de las fronteras. Hay personas que solamente estudian de un lado, en fin, un sinfín de combinaciones donde cada zona de frontera tiene otra vez sus propias características.
Entonces, eso amerita justamente técnicamente el principio de discriminación positiva. Por otro lado, también esto conlleva la elaboración de regímenes especiales en función a qué cosa, a atender las necesidades específicas para cada zona fronteriza. La siguiente, entonces. Bueno, acá vamos a ir entrando ya hacia la última parte de esta exposición. No quiero hacer muy largo esto. Hablando ya específicamente del tema que también les quería traer esta noche. El proyecto, un nuevo proyecto que estamos siguiendo en nuestro grupo que se llama El Mercosur Dialoga con sus fronteras. Vamos a ver los antecedentes. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Contribuir con la puesta en funcionamiento del Acuerdo de Localidades Fronterizas Vinculadas del Mercosur. Es decir, el proyecto lo que tiene, la finalidad principal de este proyecto es colaborar con la efectiva puesta en funcionamiento del Acuerdo de Localidades Fronterizas Vinculadas al Mercosur. Estamos dando cumplimiento también a lo que dicen, las normativas, al mandato que recibimos del Grupo Mercado Común a través del artículo 2, literal E, de la resolución 2516, que es la que establece las funciones y atribuciones del SGT 18, que la instrucción que nos ha impartido hacer el Grupo Mercado Común. Dice, impulsar la realización de actividades específicas de integración fronteriza y la articulación de proyectos en diferentes zonas de frontera con la identificación de posibles fuentes de financiamiento, dice. Precisamente esto es lo que estamos haciendo a través del proyecto El Mercosur Dialoga con sus fronteras. La siguiente. Bueno, ¿cómo se estructura este proyecto? Vamos a ver un poquito. El proyecto El Mercosur Dialoga con sus fronteras se estructura a través de 2 planos y 3 etapas. En los planos tenemos por un lado un plano interno fronterizo y otro plano transfronterizo. En las etapas, una primera etapa que establece una reunión entre todas las partes involucradas, una segunda etapa donde se procede a la elaboración de un plan de acción conjunto entre las comunidades fronterizas y una tercera etapa que ya sería la mercosurización o, es lo mismo decir, la regionalización del proyecto. Vamos a entrar en detalle sobre esto en la siguiente lámina. Bueno, ¿qué vamos a hacer en los planos? El proyecto está pensado así. Atiendan lo interesante y realmente lo provechoso que puede ser cuando esto podamos realmente llevarlo a la práctica. En el plano interno fronterizo, se tienen pensado hacer reuniones con los gobiernos subnacionales, es decir, municipios, estados federados, intendencias, gobernaciones, más la sociedad civil organizada de la zona de frontera, asimismo también las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, más el consulado del país situado en la localidad fronteriza vinculada. ¿Cómo se entiende esto? Que cuando las reuniones a nivel interno fronterizo las vamos a hacer en Paraguay, si por ejemplo estas reuniones se van a hacer en, Pedro Juan Caballero, el cónsul paraguayo en Punta Porá cruzaría en todo caso la frontera del lado paraguayo para tener esa reunión con los demás connacionales señalados en ese plano interno fronterizo. Al mismo tiempo, ¿no es cierto? No estamos hablando al mismo minuto, obviamente, pero al mismo momento. Este mismo esquema de reuniones se realiza del otro lado de la frontera, es decir, en este caso, si va a ser Brasil-Paraguay, lo realiza Brasil en la zona, por ejemplo, de Punta Porá. En ese caso, el cónsul brasilero en Punta Porá cruzaría en todo caso el lado brasilero para hacer este mismo esquema de reunión. Y en el plano transfronterizo, ¿qué hacemos? Idéntico formato anterior con las autoridades de la localidad fronteriza del vecino país. Es decir, estamos hablando de una actividad bilateral conjunta. Cruzarían estas autoridades y tendríamos una reunión conjunta entre ambos países. La siguiente, entonces. Bueno, entonces, de cada una de las etapas, en la primera etapa, de cada reunión entre los sectores involucrados, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a detectar las necesidades. Una vez detectadas las necesidades, vamos a determinar las prioridades, que es lo mismo decir la priorización de necesidades, porque no todas las necesidades tienen su mismo esquema de prioridad.
Habrá algunas otras necesidades que sean más prioritarias que otras. Bueno, vamos a identificarlas con la ayuda de la gente y de las autoridades de frontera. Una vez hecho esto, vamos a estar en condiciones de definir actividades para el desarrollo para ambas partes, y en la segunda etapa vamos a estar en condiciones de definir un eje de acción transfronterizo entre comunidades de frontera de ambos países para finalmente elaborar un plan de acción conjunto para las comunidades de la zona fronteriza vinculadas. La siguiente. Bueno, esta es la tercera etapa, la etapa más ambiciosa de todas, que es la mercosurización del proyecto. Es decir, vamos a trasladar los resultados de las dos etapas que acabamos de señalar al ámbito regional. ¿Qué significa esto? Vamos a insertar los resultados de las etapas precedentes en el ámbito de acción del Acuerdo de Localidades Fronterizas Vinculadas al Mercosur, que tiene una gran cantidad de artículos y temáticas. Entonces, este proyecto de cooperación al principio va a contribuir a operativizar efectivamente este acuerdo. Y buscamos también con esto, ¿qué cosa? Asimismo, definir políticas de Estado específicas para zonas de frontera en función a lo que establece la normativa del SGT 18 y otras relacionadas. Acá estamos mencionando la resolución que crea su grupo, la que establece sus funciones y atribuciones, y el acuerdo de localidad fronteriza vinculada al Mercosur. La siguiente. Finalmente, entonces, vamos a ir señalando cuáles son los actores y sectores involucrados en el proyecto. Por un lado, tenemos Estados partes, más el sector privado de la zona de frontera, que también van a participar en estas reuniones. También la sociedad civil organizada de la zona de frontera, para establecer los consensos básicos entre estos sectores para optimizar las estrategias y acciones en la zona de frontera, con ayuda de estos sectores. Y por otro lado, también van a participar de estas reuniones las cancillerías, embajadas y consulados, los gobiernos subnacionales, estamos hablando acá de municipios, estados federados, provincias y departamentos, y la sociedad civil organizada. La siguiente. Ahora sí, los resultados que vamos a esperar de esto: promover el desarrollo conjunto de localidades y poblaciones fronterizas de frontera mediante la creación de un espacio de trabajo permanente. Eso establecen también la normativa Mercosur, vamos a dar cumplimiento a ello. Definir estrategias de desarrollo para ciudadanos de frontera y las zonas fronterizas vinculadas. Para ello, vamos a elaborar estrategias para la dinamización de uno y otro lado de la frontera entre poblaciones linderas, que es exactamente lo que dice el artículo 5 de la normativa que crea el subgrupo. Y con esto, ¿qué vamos a lograr? ¿O qué buscamos lograr? Fortalecer la participación de los residentes de frontera en la misma discusión de sus propios temas de la agenda Mercosur, en particular la integración de fronteras. Creo que ya estamos terminando con esto, creo que hay una más, una última. También diseñar políticas públicas fronterizas a partir de las necesidades y prioridades de cada zona fronteriza, con la participación de la sociedad civil organizada y autoridades oficiales, léase, gobiernos subnacionales de la zona de frontera, municipios, gobernaciones, etcétera, las cancillerías con sus consulados respectivos, la sociedad civil organizada en la zona de frontera, por supuesto también la participación del sector privado, con el objetivo de incentivar y promover la venida y radicación de inversiones especiales para la zona de frontera, y con ello lograr la integración productiva y varios otros logros que buscamos con este ambicioso proyecto. Bien, de esta manera entonces, en esta presentación, finalmente en la siguiente lámina, creo que con esto ya hemos concluido, hablamos de todo esto que estamos dialogando, de que, bueno, ¿qué es en sí el Mercosur fronterizo? Es un diálogo permanente que trasciende las fronteras y lo fronterizo. Más o menos hemos intentado esbozar en el gráfico que está allí, una unión interna entre los estados partes, pero a la vez abierta a la participación de otros actores y sectores que a su vez responden a todos los múltiples capítulos que hacen a la integración de fronteras. Bueno, me detengo por aquí entonces para quedar abierto después a las preguntas finales de los asistentes. Muchas gracias a todos.
Gracias, profesor Carlos Hugo. Bueno, la verdad que como lo hemos también comentado en varias ocasiones, el tema de frontera es relevante y luego de esta presentación que usted nos está haciendo nos lleva justamente a concluir el grado de importancia que tiene tanto para el trabajo de la sociedad civil organizada como también de las autoridades, sean estas municipales en fronteras y las autoridades que están dentro del Mercosur.